tema de esta noche voy a tratar el tema La verdad te hace libre. La verdad te hace libre. Qué tema tan interesante y más en tiempos de esta pandemia, ¿verdad? Que circulan por las redes sociales y circulan por muchos medios verdades y mentiras, cosas falsas, ¿verdad? Las noticias famosas, las noticias falsas, y las personas creen en eso. Y si es una noticia negativa, entonces las personas que creen en las noticias falsas van a estar llenas de temor, van a estar llenas de miedo, ¿verdad? Que si esto me hace daño, que si aquello me va a causar un problema, y entonces estamos llenos de miedo, de temores, de dudas. ¿Por qué? Porque son noticias falsas. Pero cuando entran en el corazón de una persona y las dan por buenas y las consideran como una verdad, tienen el poder, aunque sea una mentira, pero tiene el poder de alterar a la persona, alterar sus emociones, sus pensamientos. Eso es lo que ocasiona una mentira que se considera verdad. Pero cuando se acercan a alguien que les trae la información correcta y les dicen, no, eso es mentira, porque así no es esa cosa, así no es esa situación, entonces se sienten libres y dicen, ah, qué bueno, me siento ya libre, porque yo pensé que entonces todo iba a estar mal. Y no va a estar mal. Hemos pasado 15 meses de pandemia y todo va a estar bien. El Señor te hace saber en esta noche, todo va a estar bien. Así es que, ¿cómo vamos a vivir este tiempo? Vamos a recargarnos en las verdades, vamos a edificar nuestra vida en las verdades de la palabra de Dios, o vamos a escuchar las cosas que están alrededor, escuchar mi pasado, escuchar las circunstancias, escuchar a personas que no traen una voz de verdad, que no viene de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿a quién vamos a escuchar? Los que hemos creído en Jesús, los que nos hemos unido a Jesús, se nos ha dado una nueva vida, una esperanza, nuevos recursos, nuevas oportunidades. No lo sabíamos, pero éramos libres, no éramos libres. No lo sabíamos, pero no éramos libres. ¿Por qué? Porque estábamos como esclavizados a muchas cosas en el pasado. No lo sabíamos. Sencillamente sentíamos los efectos de esa esclavitud, ¿verdad? La angustia, la tristeza, el enojo, nos impedían muchas ideas, pensamientos nos limitaban a hacer cosas, en fin, todo eso es estar en esclavitud. No estábamos conscientes, pero no éramos libres. No conocíamos a Dios, no conocíamos al Evangelio de la Salvación, no habíamos conocido a Jesucristo, pero no estábamos conscientes de que no éramos libres. Sencillamente estábamos prisioneros de tantas cosas que nos impedían ser felices y tener plenitud. Pero vino una verdad poderosa por medio de Jesucristo. El día que le escuchaste, el día que tú te entregaste a Él y nos liberó de la esclavitud del pecado, Jesús es la verdad que necesitamos conocer y es la única verdad que nos puede hacer libres. Y Dios envió a Jesús para rescatarnos de esa esclavitud. Vamos a la Biblia y vayamos a un recorrido en la Biblia, en el Nuevo Testamento, a los Evangelios. Juan capítulo 8, verso 31. Voy a leer hasta el 36 de la Nueva Traducción Viviente. Dice el verso 31. Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Verso 33. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Verso 36. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Jesús está teniendo una conversación y es una confrontación con el sistema religioso de su tiempo. Estos hombres que estaban cuestionando a Jesús eran los que conocían las antiguas escrituras, eran los líderes de la iglesia judía. Y dice aquí que muchos habían creído en él. Y Jesús les dice, si ustedes verdaderamente se consideran mis discípulos, entonces manténganse fieles a mis enseñanzas, porque si ustedes son fieles, constantes, permanecen en lo que yo les he enseñado, van a conocer la verdad, se van a relacionar con esa verdad. ¿Cuál es la verdad? Su palabra nos da a conocer a Jesús, su palabra nos da a conocer a Dios.
el corazón del Padre y nos podemos relacionar con Él. Y dice, estas verdades los harán libres, la verdad los hará libres. ¿Cuál es esa verdad? Dios nos ama. ¿Cuál es esa verdad? Dios envió a Jesús por nosotros a rescatarnos de la esclavitud. ¿Cuál es esa verdad? Dios se acercó a través de Jesús, por medio de Jesús, se acercó a nosotros para darnos vida. Es una impresionante verdad. Y todavía ellos no terminaban de entender y dicen, no, nosotros somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Y entonces le preguntan, ¿qué quieres decir con eso de que nos hará libres? Pero la verdad, dice Jesús, el que está en pecado es esclavo del pecado. Y ellos no habían sido libres del pecado. Por dentro estaban llenos de pecado. Y dice aquí, un esclavo no es un miembro permanente de la familia. Jesús vino para hacernos miembros de la familia de Dios. Ellos se consideraban como hijos de Dios, pero no lo eran aún. Por eso Jesús había venido para revelar la verdad, para mostrar la verdad, cuál era el camino para llegar al Padre, cuál era el camino para ser de la familia de Dios, cuál era ese camino maravilloso para pertenecer a la familia. Y dice, será para siempre si te conviertes en hijo, serás de la familia de Dios para siempre. Así es que si el Hijo los hace libres, van a ser verdaderamente libres. Por medio de Jesús podemos ser libres verdaderamente. No hay ninguna otra cosa. La religión no nos pudo hacer libres. El dinero no te puede hacer libre. Las cosas de este mundo no te pueden hacer libre. Pero el Hijo, Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Sanador, el que vino a rescatarnos, Él es el único que nos puede hacer verdaderamente libres. Así es que nuestra vida pasada y los resultados y consecuencias que tuvimos fueron parte de las realidades que vivimos. Y es muy posible que las consecuencias de esas realidades todavía tengan un efecto hoy en día, un peso sobre nuestras vidas. Y tal vez alguno todavía esté viviendo las consecuencias de sus acciones del pasado. Todavía no termina por ser libre, pero este es el día que Dios te está diciendo, serás libre, te daré una identidad conforme a la del Hijo para que la descubras que ya está en ti y podrás ser libre. Todas estas realidades que vivimos en nuestro pasado provienen de lo que creíamos, de nuestras creencias, y muchas de ellas nos limitaron para avanzar en la vida y nos dejaron esclavos de muchas cosas. Así es que nuestra realidad hoy es Jesús. Nuestra identidad va tomando forma a la imagen y semejanza de Jesús. ¿Cuántos están conmigo? ¿Quién está entendiendo este mensaje? La vida que hemos vivido y sus resultados han sido producto de nuestra identidad y Dios ha venido a cambiar esa identidad para darnos una identidad conforme a la del Hijo, para ser semejantes al Hijo. Dios trajo salvación por medio de Jesucristo. Y todo aquel que le entrega su vida a Cristo recibe una nueva vida, un nuevo destino, un nuevo futuro, una nueva identidad, nuevas oportunidades y oportunidades sin fin porque tenemos un Dios que no tiene fin, es eterno. El apóstol Pablo nos explica en 2 Corintios 5:17, la Nueva Traducción Viviente, precisamente la vida cristiana. Y él estaba explicando una serie de cosas, ¿verdad?, que nos llevan a la vida cristiana. Y dice la Nueva Traducción Viviente, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Una nueva vida ha comenzado. Si el que está a tu lado, dile, hey, escucha lo que está diciendo, deja tus tristezas, enfoca a lo que está diciendo el pastor, porque es una buena noticia. Hay una nueva vida, las cosas viejas ya se quedaron allá. Jesús se las llevó a la cruz del Calvario. Él tomó toda esa vida pasada de esclavitud, de angustia, de pecado, se lo llevó a la cruz y hay una nueva vida disponible para ti. El hecho de habernos unido a Cristo tiene el gran poder de cambiar todo el pasado y darnos una vida nueva, libres del pasado. Esta es una salvación tan grande. ¿Cuántos están contentos con las buenas noticias? Nuestras vivencias del pasado fueron experiencias y en algunos casos fue de rechazo, de menosprecio, de falta de amor, de no hallar significado, de la monotonía de la vida, de inseguridad, de dudas, de miedos. Todas esas áreas de nuestra vida estuvieron como en una prisión, como esclavizados.
Éramos como esclavos, el mismo pecado nos tenía esclavizados, pero ahora Dios ha hecho cosas nuevas, con grandes resultados de propósito y de gran destino. El que se ha unido a Cristo, una nueva persona es. Las cosas viejas han pasado. Ahora comienzan a suceder cosas nuevas. Yo te puedo decir que si permaneces caminando con nosotros en esta temporada nueva, en este tiempo nuevo que Dios nos está mostrando, yo estoy seguro que en los meses que están allá por delante, tú comenzarás a vivir una vida nueva, intensa, llena de significado y de propósito, porque ese es el plan de Dios, porque Dios te ha asignado a esta casa. Y esta casa tiene la encomienda de llevar a las familias a nuevos niveles de destino, de propósito. Romanos capítulo 5, verso 8 de la Nueva Traducción Viviente. Andábamos en pecado, pero dice aquí, esta escritura me impacta, dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. El amor de Dios, tan grande, tan extenso, dice que lo manifestó por medio de Cristo. Cristo es la manifestación del amor de Dios. Jesús es el resultado del amor de Dios, del amor tan impresionante que nos tiene a cada uno de nosotros para enviar a Jesús, para morir por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Y sabes, este texto lo leemos y no reflexionamos tan profundamente en esto, pero hay varias cosas aquí. Andábamos ignorando a Dios, tal vez lo aborrecíamos sin querer. Es muy probable que andábamos en nuestra propia vida y no tomábamos en cuenta a Dios. Pues creíamos en Él, nos habían inculcado la religión o las creencias en Dios, pero realmente no teníamos una relación con Él en el pasado. Lo ignorábamos, lo aborrecíamos inclusive. Y dice, aún así, Él nos seguía amando, aún así, Él observaba nuestras vidas, aún así, aunque andábamos en pecado y éramos pecadores, Él observaba nuestro caminar, desde la niñez, desde el vientre de nuestra madre, Él observó nuestro caminar, Él nos había planeado antes de venir a la existencia. Ese es el amor del Padre. Y en el momento oportuno, en el tiempo señalado por el Padre, se atravesó en nuestro camino. Alguien nos dio un mensaje, las circunstancias nos orillaron a buscarlo tal vez, ¿verdad? Las consecuencias de nuestras decisiones, y entonces alguien nos dio el mensaje y vino la esperanza y nació aquí el deseo de unirnos otra vez a Dios, de venir a Dios. Pero Él mostró su gran amor al enviar a Jesús. Por el amor que Dios tiene con nosotros se manifestó Jesucristo a nuestras vidas para venir a morir por nosotros y salvarnos de vivir de una vida de maldición, de vacíos profundos y de esclavitud. ¿No es maravillosa esta verdad? Nos hace libres cuando tú tomas esta verdad, cuando te mantienes unido a Cristo. Jesús está diciendo en el primer texto que leímos, si ustedes se mantienen fieles a mí, a mis enseñanzas. ¿Cuántos se mantienen fieles a las enseñanzas? Cada reunión tú estás descubriendo nuevas enseñanzas, más profundo, para que te mantengas fiel, para que permanezcas, para que practiques las enseñanzas. Y entonces esas verdades serán tan fuertes en tu corazón, se convertirán en convicciones tan poderosas, en conclusiones tan grandes y te harán libre. Amén. Todos estuvimos separados de Dios en pecado y sin esperanza en la vida. Romanos 5:12 nos habla de esto precisamente. Ven conmigo a Romanos capítulo 5, verso 12, Nueva Traducción Viviente. Dice aquí que cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es impresionante esta revelación. Dice que el primer hombre, Adán, el que nos representaba, él representaba toda la raza humana. En el momento de Adán no había ningún ser humano más, solamente Adán y Eva. Y a través de ellos se iba a multiplicar la tierra. Todos los seres humanos íbamos a venir a existir. Y dice aquí que la decisión que tomó Adán y pecó, ¿verdad? Produjo que entrara al mundo el pecado. Pecado es estar separado de Dios. Pecado es no tener cerca a Dios, no poder escuchar a Dios y andar extraviados en la vida, andar en tinieblas. Y dice que este pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos
nacimos con naturaleza de pecado. Y sabes, la muerte es la ausencia de la vida de Dios. Hay un enemigo que aparece ahí y ese enemigo de las tinieblas, ese enemigo toma la autoridad sobre la vida de las personas. Y entra la muerte, entra la corrupción y la corrupción comienza a traer destrucción y la encomienda del enemigo es robar, matar y destruir. Y esas son las estrategias para la muerte. Y muerte empieza ahí, ¿verdad? Y comienzan las enfermedades, comienza la pobreza, la miseria, la maldición, comienzan las separaciones, las familias disfuncionales, las guerras, toda esa clase de expresiones no es más que el pecado introduciendo la muerte en las personas. Entonces, la ausencia de la vida de Dios le da autoridad al enemigo para corromper nuestras vidas, para corromper la salud, la mente de las personas, las emociones, las relaciones, querer destruirlas, dividirlas, la economía, el trabajo. En todo está presente la acción de la muerte. Por eso reprendemos todo el tiempo ese espíritu de muerte. Nosotros tenemos el espíritu de vida. Cuando tú te uniste a Jesús, vino el Espíritu Santo, que es el espíritu de vida, y selló tu vida, selló tu corazón, y el espíritu de muerte ya no tiene que estar ahí, corrompiendo las diferentes áreas de tu vida. Dice aquí, ¿verdad?, que entró por el pecado la muerte, pero cuando nos deshicimos del pecado, debemos de tomar en cuenta que Jesús vino para deshacer las obras del diablo, y entonces pudimos nosotros entregar ese pecado en Jesús. Maravillosas noticias. En otro tiempo estábamos sin la vida de Dios, sin esa paz, sin esa esperanza, sin esa vida abundante fluyendo en nosotros, sin ninguna esperanza y posibilidad de que las cosas pudieran cambiar y separados de Dios. Y las pérdidas fueron de grandes consecuencias para todos, porque todos nacimos pecadores. Pero la buena noticia es que al unirnos a Cristo, nos unimos a la vida que está en Él. Él es fuente de vida. Él es un manantial de frescura en medio del desierto. Entonces, al unirnos a Cristo, nos unimos a la vida que está en Él, a esa vida plena, en libertad total y abundante. Quiero decirte que permanecer en pecado, a pesar de que Jesús ya vino y ya quitó los pecados, y si yo no lo he entendido, y si yo no permanezco en su enseñanza, si yo no permanezco practicando su enseñanza, entonces no seré verdaderamente libre. Aunque venga yo a la iglesia, aunque cargue yo la Biblia, habrá muchas cosas que me tendrán prisionero todavía. Y eso es lo que pasaba con estos hombres religiosos del tiempo de Jesús. Ellos decían, somos hijos de Abraham. ¿De qué hablas? Nosotros no somos esclavos de nadie. Pero ellos eran esclavos del pecado. Estar en pecado es muy grave. Por eso me detuve aquí, para que pudieras reflexionar en esto. Estar en pecado es muy grave. Y cuando hay arrepentimiento, el arrepentimiento impacta 3 áreas de tu vida. Lo que tu pensamiento arrepentimiento quiere decir cambio de mentalidad. Entonces va a impactar la manera en que ves el pecado. Ya no lo verás tan ligero como antes. Ya no dirás, todo el mundo lo hace, todo el mundo hace esto. No, no, no. Tú tendrás una dimensión exacta del pecado y lo vas a aborrecer a tal grado que tú dices, no tiene nada conmigo. Jesús dijo, el enemigo no tiene nada conmigo. El pecado no tiene nada conmigo. No hay relación del pecado conmigo, nada. Y el que se ha unido a Cristo, entonces el pecado no tiene relación con él. También tu manera de pensar con respecto a ti misma, a ti mismo. Pensarás diferente de ti mismo. Pensarás esa dignidad que ya te dio Jesús, ese gran valor que ya tienes. No te sentirás ni rechazado, ni menospreciado, ni nada por el estilo. Habrá una dignidad tan grande en tu corazón que tu pensamiento acerca de ti mismo, de ti misma, será el correcto. Tu identidad te llevará a grandes resultados. Y también va a afectar el arrepentimiento tu pensamiento acerca de Dios. Y ahí aumentará lo que tú piensas acerca de Dios. Así que el pecado es importante que lo tengamos en su exacta dimensión. Romanos capítulo 5, verso 19, Reina Valera contemporánea. Dice aquí, porque así como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos
justos. Ese capítulo 5 de Romanos, yo se los dejo de tarea, léanlo todo, es el resumen del amor de Dios y del plan de salvación que trajo Dios a nuestras vidas. Y este verso 19 está diciendo que así como por uno que desobedeció en un acto de desobediencia de Adán, ¿verdad? Todos fuimos constituidos pecadores, así también en un acto de obediencia de uno solo, este es Jesús, muchos serán constituidos justos. La obediencia, ¿verdad?, de Jesús lo llevó a él a podernos dar a nosotros libertad y hacernos justos, justificarnos delante del Padre. Él nos estaba representando. Así que como Adán nos representó en el principio y nos afectaron las consecuencias de sus decisiones, así también Jesús nos representó en la cruz del Calvario y nos beneficiaron sus resultados y nos dio una vida nueva. ¿Cuántos están contentos? No pongas tu mirada en las cosas que no han resultado ahorita. No pongas tu mirada en que no ha llegado el dinero, que no ha llegado esto, que no se ha movido aquello, que todavía no resulta bien lo que estabas planeando. Porque si tú pones tu mirada en esas cosas, eso va a definir quién eres tú. Pero si tú pones tu mirada en que Jesús nos aceptó y Jesús nos ha dado una vida nueva, entonces todo cambia, tu perspectiva de la vida cambia. Cuando tú te unes a Jesús, eres aceptado por el Padre. Ser justificado es convertir a alguien en justo y el Padre te acepta porque ahora eres justo. Jesús nos devolvió a la vida con Dios, una fuente inagotable de recursos. Nos metió a su reino. Gracias, Señor. Así es que las cosas viejas pasaron con todo y sus consecuencias. Di conmigo, las cosas viejas pasaron con todo y sus consecuencias. Ahora la vida de Dios fluye en nosotros. Son nuevas realidades para vivir y disfrutar con resultados de gran destino, de gran propósito. Ahí es donde Dios te quiere poner. Ahí y a partir de ahí que crezcas, que sigas avanzando. Que sigas avanzando, que se expanda el reino en ti. Quiero hablarte de 5 verdades que nos hacen libres. 5 verdades fundamentales que nos hacen libres. Estos fundamentos de fe están basados en nuestra nueva vida en Cristo. Es lo que Él hizo por nosotros. 5 verdades que nos hacen libres. La primera, Dios nos manifestó su amor por medio de Cristo. Dios nos manifestó su amor por medio de Cristo. Esa es una verdad impresionante. Primera de Juan 4:10, nueva traducción viviente. Primera de Juan 4:10, nueva traducción viviente. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Dios manifestó su amor por medio de Cristo. ¿En qué consiste el amor? En que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Es la expresión más grande de amor. Si alguna vez tú has pensado es que no me han amado lo suficiente, esa persona no me amó, esa persona me decepcionó, cuando tú pones tu mirada en el corazón del Padre, tú te sientes tan amado. Ese amor cubre todas esas vacíos que tú estarás bien. Nuestra nueva vida ahora se fundamenta en estas realidades de un amor tan grande. La fuente de su amor es inagotable, es permanente, es eterna. Jamás volverás a sentirte abandonado, sola, solo. Su amor te sostiene todo el tiempo te fortalece. Nadie esté pensando que ya se le fue el tiempo, que ya no es tiempo, que tal vez ya nadie te ame, que tal vez ya nadie va a hacer una vida contigo. No pienses así. Está la fuente abundante del Señor fluyendo, fluyendo, fluyendo ese amor. Este es el cimiento de tu vida, el amor del Padre, el amor que sustenta, el amor que fortalece, el amor que cuida, el amor de Dios manifestado a través de Jesús. Quiero decirlo otra vez, su amor es abundante y llena todos los espacios que necesitamos. Solo Él es la plenitud de nuestras vidas. En Jesús está el amor del Padre que necesitamos. Y cuando tú te encuentras pleno en Él, plena en Él, tú lo vas a manifestar. Y entonces las personas tomarán de ese amor. ¡Wow! ¿No es maravilloso? Número 2,
Cristo nos aceptó. No solo nos mostró su amor a través de Jesús, sino también nos aceptó. Romanos 15:7, Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes para que Dios reciba la gloria. Jesús nunca nos rechazó, Dios no te rechaza. Si alguien está pensando, tal vez no soy digno, mira lo que he hecho, mira que me he apartado, mira que tomé mi distancia, quién sabe si otra vez me pueda conectar, tal vez ya no vuelva a sentir lo mismo de antes. Recuerdo que en esas reuniones la presencia de Dios y yo quedaba lleno de su presencia, pero ahora no sé qué me pasó en esta pandemia, me alejé un poco, me siento como frío, como fría, ¿sabes? Dios te sigue amando, Él no te rechaza, jamás te rechaza. Por lo tanto, dice, acéptense unos a otros. Las puertas de esta casa están abiertas. A nadie rechazamos. A nadie rechazamos. La palabra que hemos recibido de parte de Dios es no rechacen a nadie. Todos son mis hijos. Los asignados que vienen a esta casa son bienvenidos todos. Amén. Entonces, con todo y nuestros pecados, Él nos aceptó para intercambiar su vida por la nuestra. ¿No es impresionante eso? Justificados por la obediencia de Jesús y aceptados por el Padre por medio de Cristo. Nos hizo parte de la familia de Dios y nos hizo sus hijos. Él no nos rechaza. El rechazo no está en su vocabulario hacia nosotros. Él nunca va a pronunciar esa palabra si nosotros nos acercamos a Él. Él nos acepta. Los vacíos de rechazo ya no volverán a gobernar mi vida ni tu vida. Tú eres tan aceptado, tan aprobada, tan aprobado, que toda la creación está esperando la manifestación de tu vida, que se manifieste lo mejor de ti. No volverás a estar en estancamiento, ni prisionero de las creencias que te han limitado, ni una opinión negativa de ti misma, de ti mismo. Serás la persona que Dios quiere que seas, porque has sido aceptado. Esta verdad es impresionante, abrázala. Así tanto como el amor de Dios, abraza esta verdad. Eres aceptada, eres aceptado, eres aprobado por Dios. En la cruz del Calvario fuiste aprobado, yo fui aprobado. Número 3, somos de gran valor para Dios. Isaías 43, verso 4, Reina Valera contemporánea. Ante mis ojos, tú eres grandemente estimado y digno de honra. Yo te amo y por ti y por tu vida daré hombres y naciones. Wow. Así que quiero pedirte que cierres tus ojos y que escuches esto. Dios te está hablando a través de esta palabra. Y dice el Señor, ante mis ojos, tú eres grandemente estimada, eres grandemente estimado, digno de honra. Ante los ojos de Dios, eres de gran valor, de gran aprecio. Nunca vuelvas a tener una estima muy por debajo de lo que Dios piensa acerca de ti. Jamás pienses muy abajo acerca de ti, porque si Dios está diciendo que eres de gran valor y de gran estima, así es. Y dice, yo te amo y por ti y por tu vida daré hombres y naciones. Él va a mover circunstancias, Él va a mover todo lo que sea necesario por ti, para que tú puedas conocer que Dios te ama y que eres de gran valor para Él. Así que el Señor está diciendo por medio de Isaías, ustedes son dignos, son de gran estima y de gran valor para mí, dice el Señor. Por esa razón Dios usó todos los recursos que Él tiene y todo lo que Él es y todo lo que Él puede hacer para rescatarnos. Su amor es muy grande por nosotros porque somos de gran valor. ¿Te imaginas tú? Él nos hizo con una inspiración muy especial. No sé qué es lo que tú tengas más preciado en tu vida material, que tú lo guardas en un buen lugar, tal vez un anillo, una joya, y que tú guardas en un lugar porque alguien muy especial te lo dio, porque tiene un gran valor para ti, y no lo vas a dejar en cualquier lado. Me estoy explicando. Tú y yo somos como una joya para Él. Somos de gran valor. Nunca más volverás a pensar de ti mismo que no vales, de ti misma que no vales, o que no puedes lograr los propósitos de Dios. Tu opinión de ti mismo va a cambiar radicalmente. Dios piensa de ti
más grande de lo que piensas tú de ti misma o de ti mismo. Número 4, Cristo es nuestra seguridad. Juan 16:33, Reina Valera contemporánea. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Acaba de afirmarlos Jesús a sus discípulos. Les acaba de hacer un anuncio muy difícil para ellos porque amaban ya a su maestro, amaban ya a Jesús. Y Él les está anunciando, me voy, pero conviene que me vaya. Les habló del Espíritu Santo, les habló de varias cosas impresionantes, pero Él vio el rostro triste de sus discípulos y les dice, yo les he hablado todas estas cosas para que tengan paz en mí, para que confíen en mí, porque en el mundo van a tener aflicción. Cuando sus corazones, cuando sus emociones y cuando sus pensamientos los recargan en el mundo o en las personas, van a tener aflicción. Pero si confían en mí, confíen porque yo he vencido al mundo. Nuestra confianza, nuestra seguridad en Dios y su amor nos establece, ¿verdad?, una firmeza de caminar firmes en esta vida. Esta confianza en Dios y su amor nos da seguridad grande para caminar en esta vida. Su amor nos ha quitado el temor, la inseguridad, la duda, el miedo. Cuando tú te abrazas de estas verdades se convierten en verdades gobernantes. Porque ante la crisis, ante la situación, ante cualquier cosa que esté aconteciendo en tu vida que venga a golpear, ¿verdad? Como esa casa que dice Jesús de los cimientos sobre la arena o sobre la roca. Y entonces cuando vienen las lluvias, los ríos, golpean fuerte los vientos, está cimentada en verdades gobernantes. Dios me ama, Dios tiene cuidado de mí, Dios no me rechaza y con Él estoy seguro. Entonces no hay ruina, no hay miedo, no hay duda. Ahora caminamos en plena confianza en Él y en sus promesas. Y número 5, Dios nos dio un gran destino en Cristo. Dios nos dio un gran destino en Cristo. Romanos 8:29, versión Palabra de Dios para Todos. Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su hijo y quería que el hijo fuera el mayor de muchos hermanos. El propósito principal es ser conforme a su imagen y semejanza. Es ser conforme a la imagen de su hijo. Y dice, Él ya los había conocido antes de que el mundo fuera creado. Antes de eso, ustedes y yo estábamos en el corazón de Dios. Dice, por lo tanto, Él decidió que fueran conforme a su Hijo, a la forma de su Hijo. Todos los atributos que están en Jesús, toda la esencia que está en Jesús, esa naturaleza en Jesús, dice, los conocía y por eso Él decidió que fueran como su Hijo, semejantes a Él. La razón por la cual estamos aquí, lo que vine a hacer a esta vida, lo que Dios está esperando de mí que se manifieste, lo que el mismo Dios planeó para mí antes de nacer, un gran destino, un gran propósito. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, lo que le da significado y todo lo que hago y todo lo que estoy destinado a hacer. Ese es el propósito. Ahora las cosas viejas ya pasaron, las cosas nuevas son las que están esperando por mí, están llegando cada día. Tienes que descubrirlas cada día, ir creciendo, ir creciendo, ir creciendo. La oración del apóstol Pablo era que creciéramos en el conocimiento de Dios, que fuéramos conociendo y descubriendo más de Él, porque así íbamos a ir descubriendo más quiénes somos nosotros. Por esa razón, entonces se manifestaría la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Recíbelo como tu Señor y Salvador en este día. Si tú le entregas tu vida ahora a Jesús, una fuente de plenitud y de esperanza se conectará contigo y comenzará a darte vida. La vida comenzará a surgir. Si tú estabas desesperada, desesperado, si en días pasados no encontrabas la salida, hoy es el tiempo en que estas verdades te pueden hacer libre. Son verdades que gobiernan la vida, que pueden traer destino aún a todas tus generaciones. Empiezan en una persona, pero se transmiten a los hijos y a los hijos de los hijos de los hijos hasta 1000 generaciones. Y la bendición de Dios
se traduce en cosas tangibles, en cosas que tú puedes vivir. Esta plenitud va a fluir desde tu interior como un río que será para vida eterna, una fuente de vida eterna que comienza aquí con la salvación de Jesucristo. El perdón de nuestros pecados nos llevó a vivir estas nuevas realidades, tener grandes relaciones de profundidad con Dios. Así es que el primer paso que hay que dar es, yo le hablo a todos los que no han recibido a Jesús como su Salvador. Ese es el primer paso que dar. Antes de recibir un discipulado, una enseñanza, el primer paso es que entres por las puertas de la salvación, entres por las puertas del corazón de Jesús, que te ama, que te acepta, que no te juzga, que le da significado a tu vida, que en Él puedes estar seguro. Entra por esas puertas de la salvación. En este tiempo, en este momento, es la gran oportunidad de tu vida. Y entonces comienzas a conocer estas verdades que te van a hacer libre. Si aceptas, entonces repite después de mí en esta oración: Señor Jesús, te doy gracias por tu salvación. Sé que mi vida pasada tuvo muchas situaciones que me dejaron prisionero de los recuerdos y de cosas que todavía me siguen angustiando hoy. Pero yo te pido hoy que perdones todos mis pecados, toda mi vida pasada, te la entrego aquí. Hoy aprendí eso. Y te pido que seas mi Salvador. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Enséñame estas verdades que me hacen libre. Yo quiero caminar con ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.